Es decir, prueba, estos informes de Naciones Unidas alimentan. ayudan como pruebas en un posible futuro juicio Sí, sí. contra los perpetuadores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el nivel 1, la Corte Penal te activa ese proceso, le da muchas más razones, activa que los estados tomen decisiones, presionen, sancionen. O sea, esos No es un informes político sirven. más No, haciendo no, 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 propaganda. no. Pero lo segundo, que es más importante, yo invito a todo el mundo a leer esos informes de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, porque esa es la historia contemporánea de Venezuela. Ellos están documentando desde el 2019 hasta ahora, han hecho 6 informes, y hay cosas que se cuentan ahí que nosotros ni sabíamos. Que pasan en Venezuela, pero que Por nosotros ejemplo, no le poníamos nombre. Pongo un ejemplo. Sabemos que en Venezuela hay gente que se la llevan presa, pero también sabemos que hay gente que le llevan preso a los familiares para que se entreguen. Y eso lo hemos escuchado. Le pasó a fulanito, se llevaron a la mamá. Bueno, la Misión de Determinación de Hechos descubrió que ese patrón se llama Sippenhaft, le puso el nombre, y Sippenhaft es un método nazi donde los nazis acusaban a las familias de los crímenes de los que acusaban a los disidentes políticos o a los disidentes que estaban, a la gente perseguida. Y no solamente le pusieron Sippenhaft porque lo encontraron en un diccionario, es que encontraron funcionarios venezolanos que les decían, a mí me dieron la orden de aplicar esto. Porque la Misión de Determinación de Hechos no solamente está entrevistando víctimas, es que entrevista gente que se fue del sistema. Fiscales, jueces, policías, guardias, agentes de inteligencia. Esas son cosas de las que tú y yo no tenemos acceso. Pero decir, están los informes de la ONU. que los que abandonan el sistema de represión y colaboran con la justicia internacional, eventualmente podrían tener algún tipo de garantía. Sí, claro. Pues son parte de los informantes y son parte de los testigos, que para la Corte Penal va a ser importante. Las víctimas son clave, pero los testigos también. Gente dentro del sistema que te dice, yo estuve ahí, yo vi esto, yo tengo este documento, yo tengo esta llamada, a mí me ordenaron esto. Y eso está esto. pasando. Si hay gente que se sale del sistema de represión para colaborar con la justicia. Eso ocurre. En el caso venezolano además tienes desde Luisa Ortega, que fue fiscal general de la República, aunque a mucha gente le caiga mal y jamás le vaya a generar confianza, es una persona que viene del sistema, que en 2014 estuvo vinculada a crímenes atroces, porque era la fiscal cuando se llevaron y torturaron a gente en 2014, pero que en el 2017 en adelante empezó a cooperar. Como esa persona puede haber muchas más ayudando a que el sistema funcione. Entonces, yo con la Corte tengo esta sensación de optimismo informado, es decir, no es un optimismo bobo, no es una esperanza loca, es un optimismo informado porque hay mucha gente trabajando, mucha, a muchos niveles. Tienes al grupo de expertos de la OEA, es decir, ya desde la CIDH, que están documentando casos, han hecho ya varios informes. Tienes al grupo de expertos de Naciones Unidas y tienes a la propia Corte diciendo, tenemos este proceso abierto en Venezuela. Yo sé que para nuestros ritmos eso puede parecer poca cosa, pero es lo más avanzado que hay en toda América. Los cubanos no tienen esto. Los nicaragüenses no tienen esto. Ha sido la sociedad civil venezolana la que más ha empujado para llegar al punto donde estamos, que es una investigación abierta. Entonces, yo sé que hay presión, pero hay muy buenas perspectivas con Venezuela. Porque hay un hecho además que no te he mencionado, Jesús. Yo hablé de los crímenes. Detención, desaparición, tortura y violencia sexual. Pero hay uno que no mencioné. Persecución. La Corte está investigando persecución política. Y persecución es un crimen complejo, pero que es el que sustenta a todos los demás. Es decir, a la gente le hacen todas estas cosas porque la persiguen. ¿Y qué ocurre con la Corte? Que con la Corte Penal tú tienes que investigar crímenes muy atroces, por ejemplo, genocidio y otras cosas, y tienes que demostrar que fue contra alguien. ¿Okay? En algunos países fueron contra los cristianos, contra los musulmanes, los negros, los blancos, los chinos, los judíos. O sea, tú tienes que demostrar que hay un patrón de persecución contra alguien. ¿A quién se te ocurre tú que sea en Venezuela? ¿A quién persiguen en Venezuela? A todos los venezolanos. Bueno, el término que encontró la ONU y que encuentra la Corte Penal es el siguiente. Personas disidentes o percibidas como tales. Cuidado con eso, porque eso Personas incluye disidentes o percibidas como percibidas tales. como... Pero cuidado con esto, Es decir, porque, por ejemplo... 7,5 millones que están en Venezuela y que votaron contra Nicolás Maduro. Esto incluye partidos de oposición. Voluntad Popular es un partido perseguido. O sea, el término cabe. Si usted es parte de Voluntad Popular, lo van a perseguir. Gente de 20, gente de distintos partidos políticos. Esos son los disidentes. Pero ¿qué pasa con el percibidos como tal? Ahí tienes periodistas. Periodista no es un político. Pero como el Estado lo percibe como un disidente, ¿sabes? Esta persona no está conmigo. Periodistas, ONGs. Defensores de derechos humanos. Empresarios. Pero además tienes otra cosa. Testigos electorales. Gente que sacó las actas el día de la elección. Tienes algo más. Chavistas críticos.
Cuando tú demuestras Claro. que a los chavistas críticos también los detienen, los desaparecen y los torturan, tenemos los casos, por ejemplo, de empleados de PDVSA que han denunciado corrupción y les han hecho atrocidades militares. Y a de todo los nivel, porque la gente Claro. se queda solo con Claro. el ministro, No, el director. No, no. Que esto tiene que ser un mensaje para todos, ¿no? Si al ministro más importante que tienen lo meten preso y lo acaban públicamente, ¿qué queda para los demás? Pero es que de ahí para abajo también. Yo conozco detenciones a todo nivel dentro de distintos ministerios, alcaldías, gobernaciones, instituciones. Es lo que tú dices. Tú eres disidente de los tipos y te persiguen. Pero peor, ser disidente es como, bueno, tú asumes que hay una lucha, pero que te perciban. Es decir, es un joven y como es un joven que está en un autobús, parece guarimbero y se lo llevan y le aplican la receta que le aplican a los disidentes políticos. Tú dices, bueno, esto es un sistema. Esto es un sistema que busca agredir a la gente para, y esto es lo que dice la ONU técnicamente, toda esta agresión, toda esta persecución es para inhibir el cambio político. Es decir, Claro. para nosotros puede estar claro, el Estado reprime para que no haya cambio, pero que te lo sustente una corte es muy importante.